Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer la clase del principio de Bernoulli. Dentro de lo que es mi conocimiento en este ramo y del tiempo que estoy haciendo ayudantías y hablando un poco de la asignatura, encuentro que este es el principio más importante y quizá el que deben entender mejor dentro de la asignatura. Entonces esta clase se va a basar principalmente en eso. Vamos a tratar de desglosar la fórmula, entender para qué sirve, sus aplicaciones, de dónde nace esta fórmula y principalmente cómo se utiliza. Un par de ejercicios, como les gusta a ustedes, y adelante nomás entonces. Bueno, para empezar, el principio de Bernoulli en dinámica de fluidos establece que un aumento en la velocidad de un fluido ocurre simultáneamente con una disminución en la presión o disminución en la energía potencial del fluido. Este principio lleva ese nombre debido a quien lo creó o quien lo descubrió, o finalmente a quien lo postuló, el cual es Daniel Bernoulli, que en el 1738 postula que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad de un flujo. A esta relación que postuló Bernoulli se le llama el principio de Bernoulli. Aquí tenemos un modelo gráfico de a qué se refiere este caballero. ¿Ya? Si bien aquí a primera vista vemos muchas letras, no entendemos muy bien qué está pasando, vamos a ir desglosando todas las fuerzas que interactúan en este tipo de principios. Y como primer concepto tenemos la conservación de la energía. La conservación de la energía, como ustedes habrán estudiado en las primeras asignaturas físicas en el colegio, nos habla de que toda la energía en un sistema no se puede destruir, solo esta se va transformando o se va transmitiendo, ¿ya? La energía no la podemos ni crear ni destruir, solo transformarla o transmitirla. Esto es el principio de la conservación de la energía, ¿ya? Y en el principio de Bernoulli es una aplicación específica del principio de conservación de energía para flujos de fluidos incomprensibles y no viscosos. Establece que para un flujo constante a lo largo de una corriente de fluido, la suma de la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión es constante. Entonces lo que postula este caballero Bernoulli es esto. Nos dice que hay una conservación de la energía, la cual es constante en ambos puntos de un fluido. Tenemos aquí el inicio, por decir así, de este flujo y el final. Por lo que para que se cumpla este principio de Bernoulli, eh, esta conservación de la energía tiene que ser igual en ambos sentidos, en el 1 y en el 2. Entonces, para empezar, vamos a ir desglosando un poco cada energía que hay en este principio y entender cómo esto lo vamos a relacionar con los fluidos. Para empezar, tenemos que distinguir que estamos en un caso ideal. En esta tubería o en este modelo no existe ninguna fuerza de roce o fuerza de fricción, ¿ya? Entonces estamos en un caso ideal. Para empezar tenemos la ecuación de la conservación de la energía y la primera interrogante que vamos a resolver es esta W que, como han estudiado en física, es el trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Una fuerza por una distancia. Ya, de manera bien simple. Tenemos una fuerza que entra en este caso a nuestro modelo y una fuerza que sale. Y acá una distancia que no sabemos cuánto es, así que le ponemos como un delta X, de manera bien simple. Y además sabemos que la fuerza es la presión por el área. Ya, porque sabemos que aprendimos en la primera unidad que la presión es la fuerza sobre el área. Entonces al despejar la fuerza nos queda esto, la presión sobre el área.
que es lo que vamos a reemplazar principalmente aquí o aquí, lo mismo. Entonces nuestra primera energía, la cual es el trabajo, la dejamos en unidades de presión por área por una distancia. Le vamos a llamar delta X porque la desconocemos. Entonces, si esto se cumple en mi lado 1, esta ecuación, esta transformación de unidades que estamos haciendo aquí se cumple en mi lado 1, también se me va a cumplir en mi lado 2. Ya esto es lo que nos postula Bernoulli. La fuerza que entra a una cierta distancia tiene que ser igual a la fuerza que salga a una cierta distancia. Más que nada tiene que ser igual la relación entre ambos. ¿Ya? Por ejemplo, fuerza 1 si fuera 5 newton, no es necesario que la fuerza 2 sea 5 newton, sino la relación entre ambos, la multiplicación. Entonces tenemos lista nuestra primera parte del principio de Bernoulli, que es esa W que está ahí, y como les dije antes, es el trabajo. ¿Ya? Y aquí lo reemplazamos en la fórmula, para que nos vaya quedando más clarito. ¿Y qué energía nos queda distinguir? Estas dos. Sabemos que entra una fuerza, sabemos que sale una fuerza. Pero aquí hay una velocidad, ¿ya? Y esa velocidad está una energía cinética. ¿Ya? La energía cinética, acá tienen que usar todos sus conceptos de ramos físicos anteriores, es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Ya no se confundan, aquí en mecánica de fluido la velocidad siempre se pone como una U. Entonces la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando hablamos de masa, hablamos de masa de agua, ¿ya? O masa de algún fluido, un fluido másico, por decir así. Entonces esta energía se cumple en este sector, también se va a cumplir aquí, ¿ya? La energía cinética es bien simple y estos conceptos ya tenemos bien sabidos. Y el último, tenemos ya la fuerza, tenemos esta velocidad y tenemos altura. Esta h es una altura. Eso quiere decir que tenemos una energía que está interactuando, que es la energía potencial. Esa EP que ven ahí es la energía potencial. La energía potencial se expresa como, claro, m por g por h, o masa por gravedad por altura. Este m por g por h también lo vimos cuando calculamos la presión hidrostática. Es el mismo tipo de energía. Es una energía que está asociada principalmente a las diferencias de altura o de profundidades. En este caso es la masa 1 por la gravedad por la altura 1, lo que vamos a reemplazar aquí. Y para que se cumpla nuestro principio de Bernoulli, eso quiere decir que aquí se tiene que cumplir igual. Un M2 por una gravedad por un H2. Y así es como terminamos de desglosar nuestra fórmula y nos queda esto, otra calada de cosas que nos quedan todo más o menos en unidad conocidas para poder reemplazarlo en términos de fluido. Y a toda esta ecuación se le llama el principio de Bernoulli. Sin embargo, esta ecuación nosotros para conveniencia o para distintos tipos de ejercicios la podemos ir modificando igual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Primero sabemos que es la conservación de la energía en un caso ideal, donde no hay pérdidas por fricción. Y la desglosamos tal cual le mostré anteriormente. Pero hay propiedades y no sé, hay
hay distintos tipos de letras, por decir así, o de masas, velocidades que a lo mejor no está muy intrínseco, pero nosotros podemos dejarlo en otro tipo de unidad. Como por ejemplo, si nosotros dividimos todo por el volumen. Ya, esto es un artilugio matemático, ¿ya? Como dividir tanto a la izquierda como a la derecha por volumen. ¿Qué pasa aquí? Acá no sé si pasará algo, desconozco, pero lo que sí sé es que mi masa sobre volumen tienen un nombre, esta relación. Y si alguno se estará acordando o alguno ya se lo olvidó, pero esta relación se le llama densidad. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros al reemplazar, o sea, al dividir por este volumen, nos va a quedar así. ¿Ya? El volumen también lo podemos expresar por como un área. Esto se me pasó. Por un delta X. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el área son metros cuadrados y el delta X es una longitud, son metros. Entonces finalmente nos quedaría en metro cúbico, que es la unidad del volumen. ¿Ya? Entonces, como les dije antes, podemos aquí esto ir transformándolo, esto transformarlo, e incluso esto despejarlo. Esto es netamente algo matemático. Se utiliza para ahorrarnos un montón de cálculo. Ahí, como les digo, al hacer este traspaso, nos quedaría mucho más bonita la fórmula. Nos queda la presión en 1. Este 1 medio por la masa se transforma en una densidad, igual que aquí. Y en la parte derecha lo mismo. Si se fija, nos queda con propiedades que nosotros utilizamos constantemente cuando realizamos ejercicio y que conocemos desde el principio: presión, densidad, masa y velocidad, o la gravedad, que es una constante. Entonces no hay ninguna de estas propiedades que yo desconozca. Y finalmente nos queda la ecuación de Bernoulli. Yo creo que en el 80% del ejercicio vamos a utilizarlo de esta manera. Aquí lo noté que es cada cosa, pero es que ustedes ya lo saben. Está ahí. A veces en la ecuación de Bernoulli, en vez de salir una H, y les voy a indicar, si ustedes buscan, no sé, pues en distintas bibliografías, a veces esta H de altura aparece como una I, una Y. Entonces igual lo puse ahí para que si se pueden leer por ustedes mismos y aparece una Y, es la altura. Entonces, como les dije, quizás en el 80% del ejercicio utilicemos esta fórmula, pero esto igual se puede ir transformando, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar cómo. En caso de que yo no les dé la densidad y les dé otra propiedad como el peso específico, ¿ya? Ustedes igual pueden utilizarlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a dividir toda la ecuación por la densidad. Y nos va a quedar así. Si divido todo por la densidad, voy a hacer aquí para que no se pierdan. Se me van a empezar a despejar ciertos valores. Este con este con este. En la parte derecha lo mismo. Nos quedaría de esta forma la ecuación. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos esto? Porque sabemos que lo contrario a la densidad es el peso específico. De manera bien simple. Y aparte aquí sabemos que el peso específico es la densidad por la gravedad, ¿no? Entonces,
para que nos quede todo en función del peso específico, dividimos aparte de la densidad por la gravedad. Entonces, aquí para que no se pierdan con esta ecuación que sale al tiro, vamos a hacerla nosotros. Tenemos la presión 1 sobre la densidad y ahora sobre la gravedad, más un medio de la velocidad al cuadrado sobre la gravedad, más la gravedad por la altura, todo esto sobre la gravedad, y lo mismo para el lado derecho. Y si se fijan, ahí es como mi ecuación se va transformando. O sea, al final el valor va a ser lo mismo, pero se va transformando en función de propiedades que yo conozca. O que a mí se me haga mucho más fácil razonar o calcular. Entonces, si ya divido todo esto por G, se empiezan a ir despejando valores. Sé que densidad por gravedad es peso específico. Por lo tanto, la fórmula final me va a quedar así. Me queda un medio de la velocidad por la gravedad. Por la gravedad. Este valor que está aquí se me va. Se me queda solamente en función de la altura. Y aquí lo mismo. Entonces, lo que se están fijando es que esta ecuación o este principio es súper versátil. Nos va a servir para un montón de ejercicios y para un montón de ecuaciones. La puedo ir transformando a mi antojo, lo que se me haga más fácil. Ahí verán ustedes. Entonces, la ecuación que está aquí es más que nada todo este proceso. Yo creo que ustedes igual se fueron dando cuenta, pero para que sea más fácil de entender para todos, especialmente. Entonces, la ecuación de Bernoulli también se puede dejar en función del peso específico. Lo vamos a utilizar quizá en algún ejercicio, pero normalmente se utiliza más con la densidad. Pero tenemos las dos opciones. Y vamos con el ejercicio 1. Se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones en un punto. La sección 1 del tubo tiene 30 milímetros de diámetro. La presión en este punto corresponde a 340 kilopascales y la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 3 metros sobre segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro y se eleva a 3 metros. Calcular la presión del agua en la sección 2. Entonces, ¿qué nos pide? La presión en 2. Ya, y Bernoulli me postula que a mayor velocidad, menor presión. ¿Yo podría utilizar el principio de continuidad para sacarlo? No, porque el principio de continuidad nos dice que relacionamos los caudales nomás, con una velocidad y con un área. Entonces sé que tengo que utilizar mi principio de Bernoulli. Ya, presión 1, medio de la masa un medio de la densidad por la velocidad. Presión 2, un medio de la densidad por la velocidad. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué yo no...? ¿Qué pasó con mis H's? Se fijan, acá hay una diferencia de altura. Tenemos una altura 1 y una altura 2. Hasta que están aquí. Sin embargo, mi flujo, la dirección en la que va el flujo, es esta. Entonces, la altura que yo voy a tomar son estas. Voy a ponerle aquí como una línea cruzada. Aquí. Ponerle como un y 2 y un y 1. Y si se fijan, son iguales. Y entonces, cuando ustedes hagan este ejercicio, deben tener en cuenta esto. La altura se mide en la dirección del flujo. Entonces, en este caso, mi altura van a ser iguales. Por eso que aquí ya se me despejaron. Ya, eso es como un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta, pero que vanme repasando igual en todo el ejercicio.
Entonces tenemos mi ecuación de Bernoulli. Mi presión 1 y mi presión 2. Voy a despejar la presión 2 para sacarla y me queda esto. Pero me di cuenta que tengo otra interrogante, aparte de la presión 2, la cual es mi velocidad. Pero yo sé que si tengo el valor de algún caudal o de algún área, de alguna sección, de la 1 o de la 2, con mi principio de continuidad puedo sacar la otra. Entonces antes yo de hacer el cálculo completo y ver en mi Bernoulli que me falta una variable, voy a utilizar otras herramientas para calcularla. En este caso tengo mi área 1, tengo mi área 2 y tengo mi velocidad en 1. Por lo tanto, con esto yo puedo sacar mi velocidad en 2. Ya, aquí hay un pequeño error. Voy a corregirlo al tiro. Esta velocidad que está aquí es la velocidad 2. Ya, por eso es que esta es la constante que va aquí, o sea, la variable. Claro, una vez resuelta mi interrogante anterior, mi velocidad que era 1,07 metros sobre segundo, puedo reemplazarla aquí en la ecuación de Bernoulli. Y me quedaría así. Finalmente reemplazo nomás. Hago el cálculo de 140 kilopascales, lo que me dice aquí es mi presión 1. La densidad del fluido en este caso, un flujo de agua, mi densidad, mi presión, mi velocidad en 1, que me la dan aquí, dice el flujo inicialmente, la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 3 metros sobre segundo. Este valor es que era para calcular las áreas. Y finalmente la velocidad que calculé anteriormente. Y con todo esto me da que mi presión en 2 es de 4267 kilopascales. Si se fijan, la ecuación de Bernoulli no es complicada de calcular. Sin embargo, claro, tiene muchas variables y requiere de una correcta interpretación. Entonces lo ideal es que vayamos haciendo la mayor cantidad de ejercicios que podamos y vayamos interpretándolo, ver distintos escenarios, ver cómo se comportan distintos fluidos. Y como les digo, esta clase es como una introducción. Ya, yo creo que igual van a tener hartas dudas con los ejercicios, pero vamos a ir clase a clase resolviéndolo. Pero para ello ahora vamos a ver otro ejercicio que supongo que a la vista más sencillo de entender. Por una tubería por la tubería que se muestra en la imagen, fluyen 0,11 metros cúbicos sobre segundo de gasolina, ¿ya? Un volumen sobre un tiempo, inmediatamente yo sé que es un caudal, ¿ya? Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascal, o sea, antes de que esto se reduzca, mi presión 1 le vamos a llamar, es de 415 kilopascal. Me piden que calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro, aquí. ¿Cuál va a ser mi presión en este sector? Y el diagrama nos da toda esta información: diámetro 1, diámetro 2, densidad y peso específico. Como me da densidad y peso específico, yo puedo utilizar cualquiera de las dos formas de interpretar mi principio de Bernoulli. Yo les enseño dos formas. La que ustedes quieran pueden usar ahí. Entonces lo primero, yo les sugiero siempre anotar todos los datos que tengamos. Así nos vamos ordenando. Y digo ya, me piden sacar presión, automáticamente utilizo Bernoulli, el cual
con esta ecuación se plantea la diferencia de presión en base a una velocidad. Me fijo que en este caso, claro, mi altura 1 y mi altura 2 están aquí. Como les siempre digo, tengan cuidado con el tema de la altura. La altura no llega hasta aquí, ¿ya? La altura es hasta dónde ejerce fuerza la gravedad sobre el fluido. ¿Ya? Como la dirección del fluido es esta, mi altura perpendicular a la dirección del fluido son iguales. ¿Ya? Voy a tratar de dibujarlo de nuevo para que se entienda mejor. Porque normalmente siempre uno de los principales problemas es saber interpretar la altura observada. Entonces acá está mi línea de fluido. Ya. Supongamos que este es el piso, por decir así. La altura del fluido en este punto son iguales, ¿ya? Están a la misma altura hasta el piso. Por lo tanto, la gravedad va a ejercer la misma fuerza en ambos puntos. Por ende, la altura 1 y la altura 2 son iguales, ¿ya? En el ejercicio anterior teníamos otro tipo de tubo, pero el flujo igual iba en esta dirección. Por lo tanto, si yo le hago la perpendicular, son iguales, ¿ya? Las alturas manométricas, por decirlo así. Vamos también ver distintos ejercicios para que vean cuándo se ven esta diferencia de alturas y cuándo se ingresan a la ecuación. Pero en este caso, no se compliquen, son las mismas. Siempre aplíquense en la línea del flujo. Sigamos entonces, que me quedé pegado en ese tema. Ya, sé que mis alturas son iguales, por ende, este valor con este se van a cancelar. Ponerme el punto de enlace. Estos valores se van a cancelar. Y mi ecuación va a quedar así. Tengo mi presión 1. Tengo la densidad del fluido, que es la gasolina. Tengo la velocidad inicial. No la tengo. Tengo la densidad del fluido, sí. Mi velocidad final tampoco la tengo. Y mi presión 2 tampoco. Como en este caso desconozco las velocidades, sin embargo, tengo un caudal, tengo unos diámetros para sacar el área, puedo utilizar mi ecuación de continuidad para apoyar el Bernoulli. Ahí van a ver que hay una tendencia entre resolver la ecuación de Bernoulli, pero siempre vamos a tener que depender un poco de nuestro principio de continuidad para encontrar datos que no sean intrínsecos. Entonces vamos a utilizar nuestra ecuación de continuidad. Y acá vamos paso a paso para que no se confundan. Mi caudal 1, que es este, 0,11 metros cúbicos sobre segundo, va a ser igual aquí, en la entrada, como en la salida. Ya esto nos dice el principio de continuidad. La masa de agua que va a entrar, o el volumen de agua que entra, es igual al volumen que sale. ¿Ya? A lo mejor sale a más velocidad, a menos velocidad, pero es igual. Por ende, yo puedo utilizar esta ecuación a mi favor. Sé que mi caudal 1 es la velocidad inicial del caudal por el área por la que va el caudal, el área inicial. Desconozco la velocidad, pero conozco el caudal. El área tampoco sé cuánto es, pero tengo el diámetro. Entonces, para sacar el área, tengo que utilizar esta ecuación que nos dice que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ya? En caso que tenga el radio, es pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las dos
pero yo creo que esta es la que van a encontrar siempre. Pero cualquiera de las dos. En este caso, como tengo el diámetro, voy a utilizar esta. Y seguimos entonces. Al reemplazar en mi fórmula, esto se mete toda la calculadora. Ahí se le da distinto, ustedes me avisan porque puedo equivocarme al ingresar los datos. Nos da una velocidad inicial o velocidad 1 de 6.22 metros sobre segundo. Al tener mi velocidad 1, yo puedo hacer la relación de mi principio de continuidad. Aquí mi caudal 1 es igual a mi caudal en 2. Por ende, las propiedades del caudal 1, como su velocidad y su área, también va a tener la misma relación. Por eso es que yo, para sacar la velocidad en 2, voy a relacionar estos dos conceptos y voy a despejar la velocidad. Aquí, exactamente como está aquí abajo. ¿Se fijan? Lo mismo que les dije aquí. Caudal 1 igual a caudal 2. Relaciono el área con la velocidad y despejo la velocidad 2. Claro, lo mismo que hicimos anteriormente. Y me da una velocidad de 24.88. Ahí ven ustedes hasta cuántos decimales van a llegar. Les recomiendo siempre las cifras significativas. Teniendo velocidad 1 y velocidad 2, ya puedo ir a mi principio o ecuación de Bernoulli. Está aquí, está todo el rato aquí. Tengo velocidad 1 ya calculada, velocidad 2 ya calculada, entonces eso quiere decir que puedo sacar mi presión. Y nos quedaría esto. Este paso que está aquí hay que tener mucho cuidado. Ya, porque quizás van a llegar, van a meter estos datos a la calculadora, pero van a mezclar dos conceptos distintos. Fíjense la unidad, esta unidad es kilopascal, y aquí tenemos kilogramos sobre metro cúbico por esta unidad que está aquí, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ya, esta expresión que está aquí tiene esas unidades. Yo despejo esta con esta. Espera, que faltó de lo de kilogramos. Me queda kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Y eso es Newton. ¿Ya? No, esto no es Newton. Se llama Pascal. ¿Ya? Se lo pongo así para que no se confundan. Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado es Pascal. La misma unidad que están aquí, pascales. Entonces ustedes pueden decir ya, no me confundí, no eran Newton, son pascales, llego y lo sumo. ¿O no? Tampoco. Porque vengo aquí, kilopascales, más pascales, más pascales. Ya, este es un error muy frecuente, por eso me estoy dando el tiempo de explicarlo. Yo no puedo sumar kilopascales y pascales porque no son la misma unidad. Es como que yo sume metro más centímetro. ¿Ya? Tengo que transformar uno de los dos para que quede en la misma unidad. Que fue lo que hicimos aquí. ¿Ya? Para pasar de pascal a kilopascal, yo tengo que ir en 1000. ¿Ya? En 1000. Por eso es que una vez yo lo dejo a ambos en kilopascales, o podría haber multiplicado aquí para dejarlo ambos en pascales, puedo recién sacar el resultado.
¿ya? Tengan mucho cuidado con ese paso, porque esto no es un paso que sea para confundirlo. Tampoco es pregunta trampa ni nada, pero es algo que se ve muy seguido. Las unidades son la perdición de cualquier prueba y ustedes sabrán, por una unidad mala, y el ejercicio entero hacia abajo se empieza a desordenar y empieza a estar mal. Pero todo lo demás es un cálculo bastante simple. Lo importante es cómo ustedes interpreten. Sepan que esta es la presión inicial, sepan cuándo hay que usar el principio de continuidad, porque nos dan los diámetros. El peso específico no lo utilizamos, pero también podríamos haberlo utilizado. Ya, si ustedes quieren, cuando estén viendo este video y lo quieren hacer, háganlo con la otra ecuación de Bernoulli, con la que tiene el peso específico, y debería darle lo mismo. A lo mejor cae un par de decimales, pero debería ser igual. Y uno de los factores más importantes, que acá es como un spoiler por decir así, es la ecuación de Bernoulli en tuberías. Nosotros como ingenieros, eh, no creo que hayan sido el ingeniero. Se creó hace mucho tiempo las tuberías. Las tuberías van a ser nuestro principal aliado porque nosotros ahí tenemos el control total del diámetro. En un río es muy difícil medir estas ecuaciones o llevarlo a cabo porque son diámetros, o sea, no son diámetros, son áreas eh, muy variables que no guardan como una constante, y acá nuestros cálculos se dan todos, no, no sirven, no son muy prácticos. Por eso es que nosotros vamos siempre a estudiar estos principios dentro de tuberías, donde tenemos un flujo controlado, conocemos las dimensiones, los roces que hayan, la resistencia, y como les dije recién, conocemos que hay una resistencia al movimiento. Cuando nosotros estudiemos Bernoulli en tuberías, va a aparecer una nueva fuerza, la fuerza de roce. Pero si se fijan, esto va a provocar, ya que mi principio de Bernoulli no esté en una ecuación de continuidad, o sea, en una conservación de energía, porque mi roce no se produce al inicio, ya mi roce se produce a medida que yo voy avanzando, el roce va aumentando. Por eso es que se aplica a la parte derecha de la ecuación, a la parte de salida del flujo, este coeficiente de fricción. Y finalmente vamos a hablar un poco del efecto Venturi. El efecto Venturi, esta clase como saben está planificada desde antes. Y el efecto Venturi me lo presentó uno de sus compañeros cuando hicimos el tema del puente, que es reducir el área, pero solamente en un punto crítico, y luego mantenerla en la misma, o sea, mantener el área. Este efecto se llama Venturi. ¿Y qué nos dice? Que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del flujo. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Vamos a desglosarlo un poco antes de terminar con esta clase. Ya, aquí puse el dibujo para que no se confundieran. Ya, miren, tenemos una línea de flujo recta y la altura, como les dije, se mide como hasta el suelo. Ya, la altura no se mide hasta aquí y está hasta acá. Se mide completamente hasta el piso. Por eso que las alturas son iguales. Misma altura de centro de presión al suelo. Porque es como no afecta la gravedad. Y lo va a afectar de igual forma en ambos casos. Ya, ese es el primer desglose de la energía potencial. Como tenemos la misma altura, estos valores se restan entre sí. Los vamos eliminando. Para hacer el mismo fluido también tenemos que las densidades son iguales. Esto nos va a llevar a que las densidades se cancelen también. Y finalmente
la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del fluido. Esta relación que ven aquí, si se fijan, es muy parecido un poco al principio de continuidad, pero aplicada a la presión. Imagínense que mi presión 1 fuera 100 y mi velocidad 1 fuera 5. Para que esta relación se mantenga, y si yo tengo una velocidad de salida menor, por ejemplo, no, sea mayor, 10, mi presión tiene que ser inversamente proporcional, ¿ya? 50. ¿Por qué? Porque tengo que mantener esta igualdad. Por ende, ¿qué nos dice este tubo de Venturi? Que si mi presión en 1 es mayor, mi velocidad en 1 es menor. Lo mismo que pasaba con nuestra área, nuestra velocidad en el principio de continuidad. A medida que la presión aumenta, la velocidad disminuye. Sin embargo, en el otro sector, mi presión 2 va a disminuir y mi velocidad va a aumentar. ¿Ya? ¿Se fijan? Lo que tienen que ir como captando, pero como le digo, esto es una pincelada nomás de lo que vamos a ir viendo. Estamos hablando de manera bien general. Aquí hay un ejercicio del tubo de Venturi que lo ideal es que lo hagan ustedes, pero igual se lo voy a ir explicando. Dice: por el tubo Venturi fluye agua a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Si la diferencia de alturas de presión tiene una altura de 10 centímetros, ¿cuál será la velocidad en la parte estrecha del tubo? Se fijan, aquí no me dicen mi altura del flujo, me identifican mi altura como la altura de diferencia de presión. Entonces vamos a empezar a utilizar primero nuestro Bernoulli. Porque esta ecuación aquí, podemos despejar las presiones. Lo primero, despejamos nuestras presiones porque al despejar esta nos queda mi diferencia de presión, que va a ser mi altura de diferencia de presión. Esto lo vimos en estática. Ya cuando yo tengo una diferencia de presiones, nos queda M por G por H. Se utilizaba para estos ejercicios que se hacían con los tubos. Lo mismo pasa aquí. Estamos relacionando los conceptos. Al yo poder reemplazar mi diferencia de presión por una presión hidroestática, que se le llama esto, voy a ir transformando igual mi ecuación de Bernoulli hasta finalmente tener, al hacer este reemplazo, me queda la velocidad al lado derecho, la diferencia de las velocidades, y para yo poder despejar la velocidad en la parte estrecha, o sea en la parte 2, tengo que despejar la velocidad 2, que es lo que hicimos aquí. La velocidad 2 la despejamos para un lado, y para obtener el valor de la velocidad yo debo sacar el exponente, y para despejarlo lo metemos en la raíz, ¿no? Finalmente nos queda 2 por G por H, 2 por la gravedad por la altura manométrica, más la velocidad inicial, va a ser igual a mi velocidad en 2. Como mi velocidad inicial, mi altura manométrica, la gravedad con una constante, y nos da esa velocidad. ¿Ya? Si bien es mucha información la que les estoy dando en una sola clase, como les digo, esto es de manera bien general porque el tema de Bernoulli es bien extenso. Vamos desarrollándolo paso a paso, y lo importante, más que aprendan fórmula de memoria, es que lo entiendan y sepan interpretarlo. Y con eso
terminamos la clase de hoy. Como les digo, vimos muchas cosas, muchos conceptos que vamos a ir clase a clase repasando, mucho ejercicio, pero lo que me interesa es que vean para qué sirve esto, por qué hacemos estos cálculos, porque reemplazar las fórmulas bien fácil, pero Bernoulli lo van a ver como ingeniero después en todos lados. Van a caminar por la calle y se van a dar cuenta que están rodeados de aplicaciones de este efecto. Entonces, no se estresen con tanta información. Échenle una vuelta a lo que les enseñé hoy. Dense cuenta cómo se saca la ecuación, de dónde viene, qué energía están dentro de esta ecuación, con qué lo podemos relacionar, y se van a dar cuenta que no es tan complicado. Si bien son hartas letras, harta fórmula, yo creo que ustedes son bien capaces de darle una vuelta a este principio y manejarlo al 100%, obviamente. Si tienen cualquier duda, aunque nunca me llegó una duda de las clases, me hablan nomás. A mi número, al correo, si me ven ahí en la universidad, me hablan igual. Y espero que vean el video y le saquen hartos puntos, porque este tema es bien importante y aparte es súper bonito. Nada más que decir, que se encuentren bien. Chao. Adiós.